Saludar al maestro Jaime Hernández, editor de La Jornada Sin Fronteras en el gran periódico La Jornada, quien ya está listo para hablar sin censura. Querido Jaime, te saludo con mucho gusto. Buenas tardes, buenas noches. Buenas noches, querido Vicente. Aquí listo, dispuesto. Pues usted dice por dónde entramos, mi querido Jaime. Te propongo que entremos por esta propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador por la iniciativa de reforma electoral que incluiría una reducción o la desaparición de los plurinominales. El presidente creo que deja la víbora chillando en la mañanera al proponer un recorte en los privilegios a esa casta política mexicana, a esa élite de los políticos que han mamado por muchos años de la chichi de la política, mi querido Jaime Hernández. Y yo digo a eso, alabado sea el Señor, finalmente una propuesta realmente interesante que tiene que ver mucho con el estado de ánimo de la nación. Te apuesto que si tú realizas una encuesta, querido Vicente, preguntándole a los ciudadanos qué opinan de nuestra clase política, por ejemplo, se me ocurre, ¿qué opinan de los líderes panistas que se presentan con sus casitas Legos? ¿Qué opinan del PRD que ha traicionado todos los principios de la izquierda? ¿Qué opinan del PRI que está camino a su extinción? ¿Merecen estos partidos seguir gozando de una sobrerepresentación en el Congreso mexicano? ¿Merecen estos políticos seguir recibiendo el presupuesto que reciben de las arcas nacionales? Yo te apuesto que una inmensa mayoría diría que no. Fíjate, un ejercicio interesante. Apenas este año, en Italia se celebró un referéndum preguntándole esta cuestión a los ciudadanos italianos. ¿Y qué crees? Pues decidieron reduzcamos el número de legisladores, y gracias a esta voluntad popular se recortaron los cargos de representación popular, y a partir del 2023 se van a ahorrar, fíjate nada más, 100 millones de euros al año, ¿no? 100 millones de euros al año. Entonces, imagínate qué se podría hacer con el recorte de presupuestos a los pluris, ¿no? Que los pluris son 200 legisladores menos que nos van a costar, nos salen muy caros, Vicente, muy, muy caros. Y luego también pero fíjate, Jaime, que nos salen más caros los plurinominales, no por el dinero que perciben, por sus salarios, sino por las pinches decisiones que hacen para sumarse a tal o cual grupo político. Por ejemplo, los diputados plurinominales del PRI, ¿podemos señalar algunos? Sí. Alito Moreno, el presidente nacional del PRI, es un diputado plurinominal. ¿Podemos hablar de otro plurinominal? Claro. El presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados se llama Rubén Moreira, fue gobernador en Coahuila y ahora resulta que nos lo enjaretaron como diputado federal del PRI. Y podemos seguir con los del PAN, claro, y podemos seguir con los del PRD, y no solamente en la Cámara de Diputados. Vamos a la de senadores. Ahí Miguel Ángel Osorio Chong, el que hoy está en el ojo del huracán, el que está señalado por haberse hecho pendejo por la verdad histórica que nos contó Murillo Karam, el procurador general de la República en tiempos de Peña Nieto, el que fuera secretario de Gobernación con Peña Nieto. Miguel Ángel Osorio Chong es el senador más importante del PRI en la Cámara Alta y es plurinominal. ¿Quién más es plurinominal? En el PAN, Josefina Vázquez Mota. O sea, estamos hablando de puro pinche personaje impresentable, mi querido Jaime. Una casta divina que mamó presupuesto durante el sexenio pasado y no tiene llenadera, como tú dices, madre. Miguel Ángel. Dime. Ni madre. Ni madre. Y Osorio Chong, imagínate, Osorio Chong, que fue el gran espía, el hombre espía
del sexenio pasado que lo sabía todo y ahora se hace güey porque ahora que está saliendo la terrible verdad de los Ayotzinapa, qué caro nos ha salido Osorio Chong, ¿no? Así es que yo creo que ya basta y yo creo que además otra cosa muy interesante que planteaba el presidente, ya basta con la duplicidad de organismos electorales, Vicente. Es increíble que cada estado tenga una institución electoral, un organismo electoral, y aparte el Instituto Nacional Electoral, en serio, las instituciones que manejan las elecciones en México son las más caras en todo el mundo. Yo no conozco un país que tenga este grado de duplicidad como México, ni que sea tan caro. Fíjate, en Estados Unidos, que es una democracia más avanzada, cada estado controla, no hay ningún instituto que controle, todo se hace sin ningún problema. Hay problemas para armonizar los sistemas, pero no es tan caro el sistema como lo es en México. La India que más o menos en cada proceso electoral participan más de 900 millones de seres humanos, tienen una institución electoral que no es tan cara como la mexicana. Entonces, yo creo que estas medidas que propone, más allá de la inquina y la ojeriza que uno le pueda tener con justa razón a Lorenzo Córdoba o a Ciro Murayama, son más que razonables, responden a una exigencia de los ciudadanos, querido Vicente. Oye, Jaime, y luego aquí en el chat ponen, pues sí, pero también es plurinominal Andrea Chávez. Pero a ver, vamos sí, hablando en plata. Si Andrea Chávez no recibió la oportunidad para ser candidata de Morena en una elección, ya es un tema que se necesita analizar al interior del partido, porque exacto, no podemos tener a una Andrea Chávez al margen, marginada, hecha a un lado. O sea, una cosa es Juan Domínguez y otras cosas no me chingues, porque si me quieren meter en el mismo saco a Andrea Chávez que a todas esta caterva de hijos y hijas de la chingada de las que me estoy refiriendo, de los que estoy hablando, pues creo que es no entender muchas cosas, mi querido Jaime. Además, yo creo que Andrea Chávez, se ha abierto con derecho propio camino en la política mexicana. Yo creo que una sola diputada como Adriana Chávez vale por 20 diputados del partido que tú me digas, Es una chica inteligente, valiente, y además que representa a una ciudad que ha sido tan castigada. Yo creo que Adriana Chávez tiene un gran futuro en la política mexicana y que sea o no plurinominal, para mí a estas alturas se me antoja completamente irrelevante. Por cierto, nada más porque soy muy mal pensado, que alguien me ayude a definir. Ricardo Monreal, por ejemplo. Ricardo Monreal, el coordinador de los senadores de Morena, conflictuado, confrontado en ideas con el presidente Andrés Manuel López Obrador, defendiendo a los indefendibles, señalando que hay persecución política contra Sandra Cuevas, por ejemplo, la alcaldesa en Cuauhtémoc. ¿Es plurinominal o me está fallando mi memoria? Solo como ejemplo. Y yo creo que, regresando al tema de Andrea Chávez, una chava como Andrea Chávez, una diputada joven como Andrea Chávez, no le va a rehuir al reto de decir, pues que se acaben los plurinominales y los que quieran ser diputados, que vayan a elecciones. Eso sí, insisto, que los Mario Delgado, que los dirigentes de los partidos se hagan responsables de postular a los mejores cuadros, a los mejores personajes para las elecciones, porque si no, pues tenemos en Morena también plurinominales indeseables e indefendibles. Por ejemplo, como un señor que se apellida Cavada, que fue presidente municipal en Ciudad Juárez y que estaba en la lista
de los, ¿cómo le llamaban esta? La, bueno, de los que recibían dinero de César Duarte, el exgobernador priista de Chihuahua, en la nómina secreta de César Duarte. O sea, aquí no estamos hablando de unos sí y otros no. Aquí estamos hablando de que el presidente Andrés Manuel López Obrador le está dando poder al pueblo, y tan es así que le está dando poder al pueblo que está escuchando al pueblo que dice: ya estamos hasta la madre de estos legisladores plurinominales que deciden, pero que no los elegimos, mi querido Jaime. Yo creo que sí. Yo creo que el presidente no ha perdido esa sintonía con los ciudadanos desde que llegó a la presidencia. El presidente sabe, además este es un problema que no es exclusivo de México, Vicente. En muchos países, como ocurrió en Italia, como ocurre en otros países, los ciudadanos ya están hartos de legisladores que maman del presupuesto, no actúan en consecuencia, traicionan a sus electores y ocupan solamente el cargo, ¿sabes?, para beneficiarse ellos. Así es que yo creo que este es un ejercicio de congruencia y racionalidad financiera, presupuestaria, porque los ciudadanos ya estamos cansados, de verdad, de ver a estos, cuando no son los compadres, son los familiares, como ocurrió con esta rebaño de la presidencia de Calderón, que metió a todos los familiares que pudo por todos lados. Entonces yo creo que eso tiene que terminar, esta cultura del compadrazgo, esta cultura del abuso y esta cultura de no hacer caso a los ciudadanos, a las exigencias de los ciudadanos. Así es que yo aplaudo esto, querido Vicente. Oye, tú que has estado en España, ¿cómo dicen los españoles cuando algo les molesta? Me cago en la leche, ¿no? Me cago en la leche, me cago en Dios. Bueno, me cago en la leche, porque si no me castiga Diosito. Me cago en la leche. Acaba de confirmarme nuestro Quique Legorreta que uno de los senadores más cuestionados de Morena, que es el coordinador de los senadores de Morena, Ricardo Monreal, a quien parece que le está ganando su gana, ay, cabrón, ¿cómo lo digo para que no se vaya a ofender nadie? Sus intereses rumbo al 2024, pues sí, es senador electo por representación proporcional basado en el capítulo segundo, sección primera del artículo 56. En otras palabras, sí es plurinominal Ricardo Monreal. Nada más para que le vayamos midiendo el agua a los camotes, mi querido Jaime. Sí, y hay que tener en cuenta que antes de resultar de electo bajo esta fórmula, Monreal opinaba que la figura de los plurinominales, específicamente los senadores plurinominales, nunca debió existir. Así se pronunciaba, y ahora resulta que porque así es, Ricardo Monreal cambia de bandera, cambia de posición según la conveniencia. Por cierto, dijeron hoy que estaba aislado por un problema de COVID. Yo dije, cuando vi la noticia, bueno, estaba aislado antes del COVID. Ya, la verdad, para mí Ricardo Monreal se ha convertido en un apestado, en un político que ya ha demasiado veces el cobre, que está más preocupado por defender a sus amiguetes que defender el proyecto de la 4T. Déjame cambiar de tema, si tienes tiempo, dame tu opinión sobre esto, mi querido Jaime. Hoy, grábenme muchachos, hoy Epigmenio Ibarra le pide disculpas, no le ofrece, le pide que se disculpe a Ciro Gómez Leiva en su propio programa, en su propia jeta, por defender la verdad histórica de Jesús Murillo Caram. Y creo que con justa razón. No sé si tengas por ahí el audio, más allá del programa, todavía no entremos al programa, querida Adriana. Un audio que presentamos ayer en donde Ciro Gómez Leiva hace un editorial defendiendo a Peña Nieto, a Osorio Chong,
a Zenón de Lucio, a Murillo Karam, a todos por la verdad histórica. No sé si lo tengas por ahí, querida Adriana. Si lo tienes, por favor, preséntaselo a la gente, porque esta defensa que hace Ciro Gómez Leiva, que nosotros denunciamos desde que la hizo, la seguimos denunciando hoy, años después, esta defensa se la restriega en la cara Epigmenio Ibarra en su segmento con Ciro Gómez Leiva en Radio Fórmula. Y esto es importante, porque ahora resulta que los que han defendido malandros, los que han defendido lo indefendible, son blancas palomitas y seguramente se dirán víctimas de esos que a su vez defienden al autoritario de López Obrador, al presidente que ataca a los periodistas críticos, a los medios de comunicación. No, señoras y señores, después del tercer informe del grupo interdisciplinario de expertos independientes, queda claro que se trató de una operación de Estado de Enrique Peña Nieto para abajo, para mentir, para ocultar, para tergiversar. ¿Qué fue lo que ocurrió con la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa? Por eso es tan importante ir dejando contexto. Mi querido Jaime, dame unos momentos para que el equipo de producción me cargue en el sistema estas declaraciones, este editorial de Ciro Gómez Leiva, porque además son una pinche bola de hijos de su... Una bola de egocentristas, ¿de qué más? De hipócritas, de soberbios, así como ayer en el programa de Canal 11 de John Ackerman, Carlos Marín se sostuvo, se mantuvo, reiteró sus dichos de que los padres y madres de Ayotzinapa le deberían de ofrecer disculpas a Jesús Murillo Karam y que se mantiene la verdad histórica. Básicamente fue lo mismo que dijo hoy en la mañana Ciro Gómez Leiva, pero primero estas declaraciones, échamelas, mi querida Adriana. 5 años después, el exprocurador Jesús Murillo Karam levantó la voz para decir: aquí estoy, investíguenme. Y bien a bien nadie supo qué responderle. Y es que las voces furiosas que han gritado por 5 años que fue el Estado el responsable de los 43 de Ayotzinapa no tienen nada que informar, ni que agregar sobre aquella desgracia, porque a fin de cuentas la verdad histórica de Murillo Karam se mantiene intacta. ¿Y qué dice esa verdad? Que los muchachos fueron sometidos por policías locales y entregados a un grupo criminal que los mató. Todo lo demás es secundario. El problema es que se acerca el 26 de septiembre y este gobierno despertó ilusiones que no puede satisfacer. Y eso no lo soportan quienes quieren ver al régimen de Enrique Peña Nieto detrás de los asesinatos. Por eso, ante la inminencia del 26... A ver, mi querida Adriana. Gracias, pero no tengo tanto hígado, no me da, mire, ya estoy encabronado tirando aquí el micrófono, no me da para tanto mi hígado. Don Ciro, nosotros tenemos otros datos, los datos del grupo interdisciplinario de expertos independientes que asegura que se trató de una operación de Estado y que están involucrados el Ejército y la Marina. Así que por mí y a nombre de los padres que puedan sentirse identificados con mi sentir, por mí se puede ir a chingar a su madre, Ciro Gómez Leiva. Esta mañana, Epigmenio Ibarra se enfrascó en un diálogo con Ciro Gómez Leiva y entre otras cosas le pidió que se disculpara. Vea y escuche parte. Hay por ahí varios segmentos, mi querida Adriana,
Suéltamelos, por favor. ¿Cuántos, mire? No tengo. Perdón, pero ella sí ha trabajado no el tema tengo en el detalle. número. Y perdón, porque nos piden disculpas, nos piden que ofrezcamos disculpas, entre otras cosas por haber presentado aquí durante 5 años, 6 años tus reportajes. Y de eso nos vienen a decir hoy que nos disculpemos. No, yo te vengo a decir a ti que la verdad intacta. Yo presento la información, presento la información con el trabajo de mi equipo. Lo que te acabo de decir no a partir de mis la opiniones. verdad, ¿sabes cuál es un problema? El periodismo de oídas. No, a ver, ahí te va el periodismo de oídas. Yo no he trabajado, en lo personal, no estuve ahí. No, Ciro, no te están pidiendo que te disculpes por presentar información en tus informativos, por confiar en tu equipo, sino por decir mamadas, por decir que defiendes una verdad histórica. No te hagas pendejo. Ya estuvo suave de soportarle a estos de la élite del periodismo, a estos disque tocados por Dios, que digan cualquier pendejada. Epigmenio Ibarra no le estaba pidiendo que se disculpara por la información que ha presentado en todos estos años, sino por estos dichos. Creo que queda muy claro. Échalo otra vez, este editorial de Ciro Gómez Leiva, Adriana. 5 años después, el exprocurador Jesús Murillo Caram levantó la voz para decir: aquí estoy, investíguenme. Y bien a bien nadie supo qué responderle. Y es que las voces furiosas que han gritado por 5 años que fue el Estado el responsable de los 43 de Ayotzinapa no tienen nada que informar ni que agregar sobre aquella desgracia, porque a fin de cuentas la verdad histórica de Murillo Caram se mantiene intacta. ¿Y qué dice esa verdad? Que los muchachos fueron sometidos por policías locales y entregados a un grupo criminal que los mató. Todo lo demás es secundario. El problema es que se acerca el 26 de septiembre y este gobierno despertó ilusiones que no puede satisfacer. Y eso no lo soportan quienes quieren ver al régimen de Enrique Peña Nieto detrás de los asesinatos. Por eso... Adriana, lo que no soporta este señor Ciro Gómez Leiva es que haya cometido una cagada monumental como esta que acabamos de escuchar, porque ya hay otros datos, hay más declaraciones de Epigmenio de esta mañana, ¿no, querida Adriana? Suéltalas, por favor. Un poco después, un helicóptero intenta aterrizar. ¿Sí? Y en la misma escena del crimen, y luego es declarada escena del crimen y precintada, después de una intervención masiva. Y te quiero decir una cosa. A ver, espérame, es que tú dices coludidos los militares. Eso no está probado por nadie, más que por versiones como las tuyas. Perdón, hay fotos. Sí. ¿Fotos de qué? Fotos de los heridos en la clínica, tomadas por militares, y testimonios que hemos visto desde el 2014 y que hemos presentado nosotros. Y testimonios de estudiantes que dicen que fueron interrogados por militares y amenazados. ¿Cuántos testimonios, Miriam, de estudiantes que fueron interrogados? Omar García. Miriam estudió los no sé cuántos testimonios hay. Bueno, pues solamente puedo preguntar, ¿usted le cree a Ciro Gómez Leiva, quien asegura que nunca estuvo en un lugar de los hechos? ¿O declaraciones a las que se refiere Epigmenio Ibarra, como las de Omar García? Omar García, conocido así en la lucha social, uno de los sobrevivientes del ataque a los normalistas, hoy diputado federal de Morena por Guerrero. Yo le creo a Omar García. Y yo pregunto, ¿de a cuánto fue? ¿Cuánto costó la defensa de Ciro Gómez Leiva, de Carlos Marín y de otros personajes de la verdad histórica y de Jesús Murillo Caram? Mi querido Jaime, te escucho.
Pues yo estoy completamente de acuerdo con todo lo que has dicho, porque además se lo merecen. Pero a mí, además, Vicente, se me hace patético el intento de este Ciro Gómez Leiva por esconderse tras la falda de su colaboradora para decirle, no, yo aquí presenté información que me deslizaba mi equipo. Entonces, está rehuyendo su responsabilidad editorial, por un lado, que no se haga pendejo. Y otra cosa, es patético. ¿Te das cuenta cómo este tipo de personajes son tan cobardes que cuando uno los encara, cuando uno los desnuda, lo primero que hacen es como un naufragio? Es como un naufragio la credibilidad de Ciro Gómez Leiva, que ya de por sí estaba muy tocada, hoy se ha ido a pique. Y en ese proceso de hundirse y hundirse, avienta a sus colaboradores, avienta el piano, avienta el perico, con tal de no hundirse cuando ya sabemos que Ciro está hasta aquí de mierda por toda esta mentira que vino arrastrando durante cuánto tiempo. Y fíjate nada más, él le echa toda esta responsabilidad, las culpas a sus colaboradores porque no tiene los suficientes pantalones para decir, no, fue bajo mi dirección, fue más mi responsabilidad. Así como se ponía él muy guapo con una producción con música de fondo, tan, 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 tan. Seguiremos aquí con esta, ¿qué quiere esta gente? ¿Que siguen responsabilizando innecesariamente al presidente Enrique Peña Nieto? Dios mío, qué vergüenza, qué pena ajena de este personaje. Lo mismo como de Carlos Marín, que ese sí, para mí, ya de verdad ese ya lo perdimos, ya lo habíamos perdido como periodista hace mucho tiempo, pero yo creo que últimamente en el programa de John Ackerman lo perdimos como ser humano y no se dan cuenta que estos personajes están viviendo en un país completamente distinto. Ha habido un cambio de paisaje radical, donde los lamehuevos, donde los lamebotas, donde los vendidos ya no tienen cabida o ya no tendrían que tener cabida. A mí se me hace que este tipo de personajes, hijo Vicente, cuando se escriban los libros de historia, a mí no me gustaría estar en los zapatos de Ciro Gómez Leiva, de Joaquín López Dóriga, de Carlos Loré de Mola, de todos estos personajes que ya han caído, ya están de hecho en el basurero de la historia. Bueno, pues ahí te va, porque ando muy enchilado, mi querido Jaime Hernández, y eres de los pocos que me aguanta cuando ando enchilado. Claudio X González hace unas horas escribió, nunca pensé decirlo. Ay, Diosito, perdóname porque nunca me imaginé lo que quiso decirlo, lo que nunca me imaginé lo que pensaba Claudio X González. Nótese mi sarcasmo. Dice, nunca pensé decirlo, pero la corrupción y el derroche son peores en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador que en el de Enrique Peña Nieto. Lo dice alguien que ha intentado combatir el problema en ambas administraciones. Lo peor, Morena no solo roba y derrocha recursos, le está robando el futuro a nuestros hijos. ¿Hijos? ¿Hijos de la chingada? Ustedes, Claudio X González, los que no pagaban impuestos, los que eran beneficiados por los privilegios. ¿Con qué cara? En momentos en que el grupo interdisciplinario de expertos independientes presenta su tercer informe y habla de la colusión de los mandos políticos con los mandos de la Marina, con los mandos del Ejército, para todo este mierdero del que hemos estado hablando, mi querido Jaime, y sale este hijo de la chingada, con mucho respeto, que además no tuvo los huevos para responderme una pregunta de las que le hice cuando lo confronté, cuando lo enfrenté en Hermosillo, que ahora diga que la corrupción y el derroche son peores en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador que en el de Enrique Peña. Habría nada más que revisar cuántos miles de millones de pesos se invirtieron para que los grandes periodistas, para que los grandes medios de comunicación avalaran, aplaudieran, respaldaran la verdad histórica, solo como ejemplo de Murillo Karam. Y la corrupción, no tienen vergüenza, mi querido Jaime.
Sí, y fíjate que yo cuando vi este tuit de Claudio X González, la verdad es que me dejó pensando, fíjate que para que un tuit de Claudio X González me deje pensando, dices, Dios mío, ¿qué te pasa, Jaime? ¿No? ¿Qué onda contigo, no? Pero fíjate, ¿no? ¿Sabes por qué me dejó pensando? Si nos hacen el favor de poner nuevamente el texto del tuit de Claudio X González, fíjate, nunca pensé decirlo, ¿no? Pero la corrupción y el derroche son peores en el gobierno de AMLE que en el de PN. Mira, el gobierno de PN donde se compraron un avión nuevo de paquete que nadie lo quiere usar, el presidente no lo quiere usar, el presidente Peña Nieto que tiene residencias en España, que es multimillonario, que hizo también rica a la gaviota, y le dice, lo dice alguien que ha intentado combatir el problema en ambas administraciones. Lo peor, dice, fíjense en esto, lo peor, Morena no solo roba y derrocha recursos, le está robando el futuro a nuestros hijos. Fíjate tú, imagínate por un momento a Claudio X González acercándose a una familia pobre de mexicanos y que les diga, ¿saben qué, señores? A ustedes el presidente López Obrador le está robando el futuro a sus hijos, ¿no? Escribe el que recibió millones para mejorar el papel para el trasero, el Exacto. papel higiénico y hasta los pañales. Y me critican a mí por mentarle la madre a cabrones como este. Sí, por favor. Entonces, fíjate, uno se pone a pensar, dice, bueno, a lo mejor este tipo de estrategias de querer construir una realidad alterna podría funcionar en Estados Unidos, ¿no? Donde hay muchos incautos que se chupan el dedo y donde más, y lo más importante, no conocen de verdad el hambre. Pero en un país como México, tratar de montarte en una realidad alterna, diciéndole a tus hijos, a familias pobres, le están robando el futuro a tus hijos, no tienen madre, quieren insultar la inteligencia de los mexicanos. ¿Ustedes creen que una familia pobre, jodida, que la pasó horrible durante los sexenios del PRI y del PAN, le va a creer este pendejo diciéndoles, oye, tengan cuidado, les está robando el presidente su futuro, lo mandan a la chingada, Vicente? Es que de verdad no tienen imaginación, no tienen de veras inteligencia política. ¿Creen que todos los mexicanos tenemos este grado de inocencia, que somos tan incautos, que no hemos sufrido, que no hemos padecido el hambre, que no hemos padecido estos ladrones durante más de 30 años? Que se lo digan a esta gente, a ver si este pendejo cree que los convence. Pregunto yo, ¿qué dirán nuestros hermanos y hermanas, nuestros héroes y heroínas que tuvieron que irla a perrear, a corretear la chuleta allá a Estados Unidos o al extranjero por culpa de los gobiernos del PRI y del PAN ante estas groserías que escribe en Twitter Claudio X González desde su necesidad, desde su precariedad, desde su pobrecito Claudio X González, carajo. Mi querido Jaime, antes de que siga con mentadas de madre, por favor, despidamos invitando a la gente. Mira, mientras pasa el atole, los tamales, híjole, que viva México, cabrones. Mientras estoy aquí con el hígado hecho pedazos, mi querido Jaime, ¿por qué no cerramos invitando a la gente para que te acompañe en redes sociales, para que te apoye en tu canal de YouTube y para que te lea con lo que publican en la querida jornada? A mí ya también del puto coraje ya se me antojó un tamalito y un atole. Ya me antojaste, querido Vicente. Nada más me sacaste el tapón. No, ya en serio, les invito a que nos sigan a través de este espacio de No Apto para Cínicos todos los días de las 14 horas a las 15:30 y también síganos a través de nuestras redes sociales @Jaime Yourno y a través de la sección de La Jornada Sin Fronteras de nuestro gran periódico La Jornada. Muchas gracias por tu generosidad, no me canso de decirlo, querido Vicente. Un abrazo. Gracias, mi querido Jaime. Y me voy a quedar con este tema porque soy hasta masoquista, ya me dio la colitis, pero me quedo con la mesa de diálogo y este tema, mi querido Jaime Hernández, te mando un abrazo, saludo.